bienvenidos a la clase de hoy. Como les había mencionado, lo que vamos a tratar en la clase de hoy es la economía ecológica, específicamente dos puntos específicos. Economía ecológica, como les dije, ¿qué es la economía ecológica? Y si es la economía ecológica algo diferente a la economía ambiental. Empezamos entonces desde la genealogía intelectual de la economía ecológica. La economía ecológica surge en un contexto social de los 60s, los 70s, pero finalmente se consolida en la década de los 80s. Entonces existieron una serie de cambios sociales, de personas clave y de discursos que entraron en juego. La economía ambiental o neoclásica tiene como base una opción que se restringe básicamente al libre mercado, pero también atraviesa por concepciones que son mucho más pragmáticas. Existen ventajas que son atribuidas a esta visión neoclásica que aterrizan en lo que se puede ver en la parte inferior del cuadro. El tema de la economía de los recursos naturales, economía de las amenidades y básicamente la economía ambiental. Entonces, con este componente ya respondemos a una de las dos preguntas planteadas al inicio de la clase. La economía ambiental no es lo mismo que la economía ecológica. ¿Por qué? Porque la economía ambiental viene de una fuente neoclásica de la economía, mientras la economía ecológica surge como un proceso de reacción o crítica a la economía ambiental neoclásica. La economía ecológica se consolida a finales de los 80 y es influenciada por una serie de, por así decirlo, por una serie de teorías. En primera instancia está la teoría de sistemas, que es bastante relevante para la gestión social y transforma la visión del mundo, ¿no es cierto? Aseverando que el todo es más allá que la suma de las partes. El todo determina la naturaleza de las partes y las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo. Eso en lo que tiene que ver con la teoría de sistemas. La influencia de los estudios energéticos tiene que ver con una aseveración de base que dice que la energía va a fluir en todas las escalas, ¿no es cierto? Desde un nivel cuántico hasta lo que hemos revisado, la biosfera y finalmente si es que extrapolamos el espacio exterior. Entonces, luego la ecología energética analiza los ecosistemas a través del flujo de materiales y obviamente energía. Lo que vimos en las clases de la contribución específica que hace George S.Q. Rogan a la economía tiene que ver precisamente con esto. Por otro lado, está la influencia de un término que realmente no lo hemos escuchado mucho, que es la economía institucional. Pero bueno, es como una nueva corriente de la economía que lo que sostiene es que a partir de las instituciones podemos explicar las decisiones que toman los individuos. Entonces, esto lo que hace es incorporar en el debate de las decisiones de los individuos instituciones específicas como la estructura estatal. Finalmente, al hablar de las posturas de influencia de la economía ecológica, está presente la noción de la coevolución. Y bueno, ¿cuándo se da? Cuando una especie evoluciona de manera recíproca con la modificación
de algo en su contexto que específicamente puede ser, por ejemplo, otra especie, especie animal o especie vegetal, ¿no es cierto? Entonces, todas estas ideas base le dan nacimiento a la economía ecológica y esto pasa a finales de los 80s. Cuando la economía ecológica piensa en el ser, se refiere específicamente y aterriza en los sistemas complejos adaptativos. Es decir, si ustedes ven, aquí se ve claramente dónde está la influencia de la economía, perdón, de la teoría de sistemas. Te dice que existe como un tema de progreso social ligado a la eficiencia en el uso de la energía. Y tome en cuenta que la energía disponible va a permitir crecer a la economía. Patrick Jetz es como desde la sociología quien termina desarrollando como un marco integrado que se basa en flujos de energía y materiales para las actividades económicas y sociales. Y en ese sentido vemos cómo aterriza la mirada ontológica en temas centrales como escala, eficiencia y desmaterialización en el uso de energía. Luego aterriza en la valoración de las instituciones y finalmente en ciencia para la sostenibilidad y toma de decisiones. La idea es que en 2 sesiones más, si es que terminamos la clase en una semana, nosotros podamos como abordar estos ámbitos. Quiero abordar un poquito acerca del contexto social y los cambios sociales que se vivieron en la década de los 60s y los 70s, por un tema de medios, pero también por desastres ambientales. Incrementa la visibilización de los efectos ambientales del crecimiento económico, entonces esto genera un despertar de la conciencia ambiental. Y esto se concreta en temas específicos. En primera instancia, presión de la sociedad civil, entonces se forma el movimiento conservacionista y ecologista y aparece como esta versión del ecologismo de los pobres. Tenemos algunas catástrofes ambientales que tienen lugar entre los 60s y los 70s. Voy a hablar desde la más reciente, que es Three Mile Island, ¿no es cierto? Fue un accidente nuclear, ¿ya? Que tiene un problema de un tema de fusión en el núcleo del reactor y esto tiene lugar en Estados Unidos y nada, o sea, había como reactores nucleares, tenemos 25,000 personas que residían cerca, en zonas que estaban ubicadas a menos de 8 kilómetros de la central. Y bueno, la industria nuclear dice que hubieron estudios de la población diciendo que no hubieron daños, pero además de eso, sí hubo como efectos reales en la población y esto tuvo un evidente golpe mediático que creó conciencia. Luego está este otro fenómeno que tuvo lugar en Nueva York, un vecindario que se llama Niagara Falls, ¿ya? Y Love Canal era antes, en 1894, una fuente para agua de una empresa hidroeléctrica. Pero después, esto así empieza en 1800, ¿no es cierto? Pero años después, entre el 42 y el 52, esta zanja se vuelve un vertedero de basura. Y hubo una empresa que se llama Hooker Chemicals and Plastics que deposita 20,000 toneladas de productos químicos ahí.
Y luego hubo como un barrio que construyeron ahí que se llama Love Canal. Y, y claro, ¿qué pasó? Que los desechos terminaron en este vertedero y claro, habían como químicos ahí, químicos bastante tóxicos. Um, Nunca se hicieron monitoreo ni evaluación de los químicos que estaban debajo del suelo. Y claro, existieron como efectos súper graves, porque el tema es que el agua del Love Canal era bastante tóxica y la población enfermó, entre otro tipo de temas. Y luego está como el desastre que sucedió en Seveso. En cambio, es un municipio italiano que está en Milán. Entonces hubo en Seveso, obviamente, había una fábrica de químicos que se llamaba Isemsa y era como esta Seveso era propiedad, o sea, Isemsa era propiedad de Roche. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un reactor nuclear que liberó una nube tóxica y esto afectó obviamente el territorio compuesto por algunas poblaciones, Meda, Cesano, Maderno, Decio y Seveso. Por la dirección del viento, Seveso fue el más alcanzado y esto asimismo ocasionó grandes daños a la población. Entonces se ve como la contaminación es un tema que atraviesa fronteras. Empieza a dominar el debate, la problemática ambiental y la comunidad científica ya empieza a llegar a acuerdos relacionados con esto. Ya. Y aquí en esta diapositiva lo que tenemos es como científicos y personas clave que hicieron desarrollos teóricos relacionados con este tema. Entonces está, no sé si lo reconozcan, aquí está George S. Rogan y hay como otros autores, pero existieron personas y organismos internacionales dedicados, ¿no es cierto?, a exponer esta temática que cada vez se vuelve más grave del manejo ambiental. Y en este sentido, destacan básicamente dos discursos. El primero, ¿no es cierto?, la nueva conceptualización de la contaminación y el ambiente, que es parte de una nueva conciencia ambiental del público en general. Y tenemos dos discursos que pelean. El neo-malthusiano, que es básicamente el tema, como ya les había explicado, de que se necesita límites para el crecimiento de la población humana, que es la causante de todos los males. Y por otro lado, aquí están como los neo-malthusianos y por otro lado los cornucopianos. Es una corriente que nace en Estados Unidos y básicamente tiene como símbolo el cuerno de la abundancia, ¿no es cierto?, que contiene comidas y bebidas sin fin. Entonces, esta es una posición que tomaron frente a los ecologistas radicales y a los ambientalistas moderados que están a favor de un límite al crecimiento económico. Los cornucopianos lo que dicen es que no hay que limitar el crecimiento porque la riqueza es verde. Y solamente la riqueza y no la pobreza puede abastecer los medios para preservar la naturaleza. Y entonces ustedes ya ven ahí lo que está detrás del discurso. Ya. ¿Cuál es el contexto social de la problemática ambiental? Ahora vamos a pasar a esto. A partir de 1980 tenemos otra vez los mismos elementos: presión de la sociedad civil, catástrofes ambientales, otras, la comunidad científica y la problemática ambiental dominante. Entonces, a partir de esta época, ya los movimientos sociales se vuelven redes. Y empiezan a generar como una propuesta de desarrollo sostenible que habla de crecimiento económico para lograr mejoras sociales, pero también mejoras ambientales. En las catástrofes ambientales destaca Chernobyl,
que es importante, la mancha de basura del Pacífico. Y bueno, la idea del desarrollo sostenible, las personas que ya vieron o están viendo desarrollo ya lo van a ver, ¿no? Es como un equilibrio perfecto entre los ámbitos económico, social y medioambiental. Entonces, ¿quién habla del concepto de desarrollo sostenible por primera vez? Es la Comisión Brundtland. Y se alcanza como un estatus de modernización ecológica y la problemática ambiental domina y genera como en el espectro nuevos problemas que requieren de acción colectiva. Entonces, cuidar la biodiversidad, prevenir la desertificación y ponerle un alto al cambio climático. En este sentido, existen como dos opciones, la del ecodesarrollo y la del desarrollo sostenible. La carrera de gestión social y desarrollo adopta esta postura hacia el desarrollo sostenible. Es decir, para la carrera, en lugar de adaptarnos a los límites ecológicos, lo que debemos hacer es adaptarnos a los estilos de la sostenibilidad a través de los modelos de crecimiento económico. Es decir, hay que ver el tema mucho más allá del límite ecológico. Porque no podemos dejar de crecer, ¿no es cierto? Entonces, existe un cambio con esta postura del desarrollo sostenible que parte del crecimiento por crecimiento versus ambiente por crecimiento. Es un crecimiento para el ambiente. Cambia el foco desde regulaciones públicas a instrumentos basados en el mercado y un cambio discursivo. Ya no es un tema político, es un tema más bien tecnocrático. ¿Y por qué sucede esto de quitarle como de actor clave al Estado que esto funcionaba en el ecodesarrollo? Porque esto coincide en tiempos con la implantación del modelo neoliberal y entonces es consecuencia de eso. Entonces, la economía ecológica surge como una respuesta discursiva a la economía neoclásica. ¿Ya? En este sentido, tenemos como algunos discursos. Primero está el de la ecomodernización, y a esta ecomodernización se la asume como una sustentabilidad débil. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta corriente? Que cuando tú tienes problemas ambientales, estas van a ir ligadas directamente con implementación adecuada de técnicas económicas, ¿sí? Entonces, como la aspiración en esta línea de la sustentabilidad débil tiene que ver con confiar mucho en el mercado y confiar mucho en la tecnología para lograr la sustentabilidad. ¿Dónde están las fallas? Como de uno de los autores que maneja esta tesis es Ronald Bailey. ¿Dónde están las fallas de esto? Es que se cree que se puede sustituir el capital natural por capital humano y tecnológico, pero ya lo vimos con Georgescu Roegen, ¿no es cierto? Y las leyes de la entropía, que esto simplemente no es posible porque la materia no puede regresar a un estado anterior. Esto también tiene que ver con flujos de energía. Y la sustentabilidad débil es igual, como en resumen, a mantener el valor económico del stock de capital. Ahora vamos a hablar de lo que les mencionaba al inicio de la clase que tuvimos por Zoom. ¿Cuál es la visión de la economía neoclásica? Usar de manera óptima los recursos renovables y no renovables, y se basa básicamente en modelos matemáticos. ¿Ya? La economía de las amenidades, ¿no es cierto? Todo lo que produce el enjoyment of life, ¿no es cierto? Of life, el tema del valor recreacional. Y por otro lado está
la economía ambiental, que como ya les dije no es lo mismo que la economía ecológica y tiene como las publicaciones en algunos journals en los mediados y finales de la década de los 70 y lo que hace es valorar los beneficios de los servicios recreacionales y valorar también el tema de los costos del control de contaminación y lo que hace esta mirada de la economía ambiental es diseñar instrumentos de política ambiental para saber si es que determinadas decisiones se justifican o no analizando el tema económico. ¿Cómo se ve el ambiente en la economía ambiental neoclásica? El ambiente se ve como un stock de ítems que pueden ser definidos y reemplazados. Entonces, se puede sustituir los capitales, sea si se habla de personas, del capital humano, de cualquier cosa que venga de la naturaleza, la tecnología. Entonces, en este sentido, los recursos naturales son no, no esenciales y claro, tenemos lo importante es la economía, en una relación directa está el ambiente con ítems, ¿no es cierto?, que lo componen los recursos, las amenidades, ¿no es cierto?, todo lo que te va a llevar al disfrute de la vida y el sumidero o receptor de los desechos. ¿Qué dice el modelo neoclásico en economía? El que está vigente a partir de 1870, que el valor que tú le das a algo está directamente relacionado con la utilidad o felicidad que te produce. Entonces el valor es un componente plenamente cultural y subjetivo. ¿Y cuál es la base que está detrás del modelo neoclásico de la economía? Primero, la elección racional. La idea es maximizar la utilidad individual. Luego está el asunto de las preferencias que son como estables, generan la ficción de que el intercambio en el mercado siempre va a ser voluntario, de que el resultado va a ser un equilibrio. Y mira este modelo neoclásico de la economía a la sociedad como un agregado de utilidades o ganancias de los distintos individuos. En esta parte no se asusten, es solamente varios diagramas que tienen que ver con cómo funciona la oferta y la demanda desde la visión neoclásica de la economía. Y bueno, la economía esta neoclásica tiene sentido el crecimiento únicamente cuando se generan excedentes, sobre todo del productor que van más allá del punto de equilibrio. Desde esta mirada, existe como un equilibrio que es perfecto, se llama el óptimo de Pareto, que tiene lugar cuando ya nadie que desee vender o nadie que desee comprar puede mejorar su situación sin que la de alguien empeore. Entonces, desde la visión neoclásica, este óptimo de Pareto va a tener lugar en algún punto y va a generar un mayor bienestar de la sociedad. Y entonces en esto se basa como esta creencia que dice, o aseveración que sostiene que tienes que dejarle las cosas básicamente al mercado. En este modelo económico no se calcula como los costos de transacción, se tiene el supuesto de que siempre vas a contar con toda la información posible bajo ningún costo, información que como consumidor que se asume como ser racional va a poder hacer transacciones que siempre maximicen sus preferencias y le lleven a un punto óptimo. Y se ve al Estado como aquella instancia que va a ser la responsable de garantizar los derechos de los privados. ¿Cuáles son los problemas que tiene este modelo? Y en esto quiero hacer énfasis. Primero,
Ah, no, este modelo no asume que los seres humanos seamos capaces de tomar decisiones por otra cosa que no sea maximizar la utilidad individual. Luego está este que este modelo no explica cambios en las preferencias que no tengan como base un tema racional. En el mundo real, ustedes más que nadie saben, ¿no? Que conocimiento cuesta, están pagando por una universidad. Esto tiene que ver con que recolectar la información, intercambiar la información es costoso. Y en un mundo que está interconectado, basados en la teoría de sistemas, del enfoque que estamos tomando, ¿no es cierto? Siempre va a haber consecuencias o externalidades negativas.